Buenas tardes, profesor. Eh, Hoy le vamos a hablar acerca de la crónica y evolución de la criptografía. El grupo está conformado por Jesús Herrera, Patrick Astoguaywa, Pierluigi Pérez, Jonathan Castañeda, Luis Espinosa y quien le habla, Eduardo Santamaría. Eh, ¿Qué es la criptografía? Es una disciplina que estudia los principios, métodos y medios de transformar los datos para ocultar su significado, garantizar su integridad y establecer su autenticidad, y así prevenir su repudio. Tiene algunas bases matemáticas actuales, las cuales son teoría de números, teoría de complejidad algorítmica, teoría de información y estadística. Su origen. El cifrado de mensajes se lleva practicando desde hace más de 4000 años, y precisamente el origen de la palabra criptografía lo encontramos en el griego. Cripto, que significa oculto, y grafos, que significa escribir. Es decir, escritura oculta por la cual se entiende. El estudio de la ciencia que, mediante el tratamiento de la información, protege a la misma de modificaciones y utilización no autorizada, utilizando algoritmos matemáticos complejos para la transformación de la información en un extremo y la realización del proceso inverso en el otro. De paso con mi compañero. Muchas gracias, compañero. Bueno, a partir de ahora vamos a hablar con respecto a la línea del tiempo. Vamos a indagar un poco más con respecto a la cronología sobre la criptografía. Durante los años 600 y 500 a.C., podemos visualizar que los hebreos usaban un cifrado de sustitución monoalfabético simple. Uno de ellos es el cifrado de Atbash, el cual podemos ver justo en la pantalla. Para poder entender un poco más con respecto al Atbash, es un método muy común de cifrado del alfabético hebreo. Pertenece a la llamada criptografía clásica, en otras palabras, y es un tipo de cifrado, por así llamarlo, sustitución. Se le denomina también método espejo, porque consiste en sustituir la primera letra por la última. Siguiente diapositiva, gracias. Bueno, durante los años 400 a.C., el ejército espartano usaba el cifrado de transposición de la C-Stale, el cual podemos ver en la pantalla para poder tener una mayor relación, un mayor entendimiento. Es un sistema de criptografía utilizado por los espartanos, como mencionamos anteriormente, para poder llevar a cabo el envío de mensajes secretos en esa época, para que de esa manera sus pueblos aledaños, sus contrincantes, rivales, no puedan saber la información que se estaba transmitiendo desde un destino hacia el otro. Está formada por dos varas, como podemos ver en la pantalla, de grosor muy variable, pero de ambos de grosor muy similar, y se tira de un cuero o papiro a las que ambas se puede denominar eshitala, y por eso viene el nombre al cual se le denomina. Siguiente PPT, por favor. Bueno, en el año 100 hasta 0 a.C., se creó y se utilizó varios métodos de cifrado monoalfabético. Uno de ellos, el más común, por así decirlo, es el llamado el CESA. Es un esquema muy simple de encriptación, de sustitución de letras. Funciona para poder reemplazar las letras inglesas actuales y también brindar un mensaje de ellas en unas 13 posiciones adelante del alfabeto. Siguiente PPT, por favor. En el año 800 después de Cristo, el matemático Al-Kindi crea la técnica de análisis de frecuencia para poder romper el cifrado de sustitución de manera monoalfabética. En otro término, hablando de criptoanálisis, la técnica de análisis de frecuencia, la cual podemos ver en pantalla, es una manera de aprovechar de estudios sobre la frecuencia de las letras o grupo de letras en los idiomas para poder establecer una hipótesis y de esa manera poder aprovechar para poder descifrar un texto cifrado sin tener la clave de manera cifrada completa por romper. Ok, en 1355 a 1418 después de Cristo, se registró que Ahmad al-Kashindi escribió una enciclopedia con una sección de criptografía donde explicaba
cómo funcionaba el cifrado de sustitución y de transposición, en el cual ponían símbolos y demás números sobre sus mismos escritos para cifrarlos. Siguiente diapositiva. En el año 1466 se registró que León Battista Alberti creó el cifrado polialfabético, que es el que podemos ver en esos dos siglas donde reemplazaban unas letras por otras letras del alfabeto de forma cíclica, o por números como se puede ver en el círculo de color anaranjado. Siguiente diapositiva. Y en 1854, el matemático Charles Babbage creó un método para romper el cifrado polialfabético. Bueno, en 1855, Charles Babbage rompe la versión segura de cifrado de Villeray, el cual hemos podido escuchar con anterioridad. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en 1917, Gilbert Bernard junto a Joseph crea el One Type Pad, el cual significa libreto de un solo uso, que también fue llamado relleno de un solo uso. Se trata de combinar con una clave aleatoria y es una clave larga de texto en claro y solo se utiliza una vez, por eso su nombre. Ya este tipo fue utilizado en las guerras, mayormente en la Primera Guerra Mundial. En 1976 se publica el estándar de cifrado de datos, DES, creado por IBM, reconocida consultora. Se publica el paper donde se introduce el intercambio de Diffie-Hellman. En 1984 se crea el primer protocolo de cifrado cuántico llamado BB84, en el cual consiste en intercambiar las letras por números con un código binario. En 1994 se publica el protocolo Secure Socket Layer por Netscape. Esto básicamente era reforzar un poco el cifrado de la seguridad en Internet, en las redes IP. Y en 1995 la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicó el algoritmo de hash SHA-1, uno de los algoritmos que había usado en varias ocasiones en guerras. Siguiente, por favor. Bien, a continuación, en la siguiente década, no hubo cambios tan notables en la criptografía, pero en la criptografía computacional sí hubo algunos cambios, muchísimos en realidad, en cuanto a lo que se refiere a algoritmos y a los distintos tipos de cifrado que existían. Hasta este punto, todavía no era muy conocido que el cifrado podía dividirse en dos tipos. Solamente se conocía el cifrado simétrico y por bloques. Esto es que se utilizaba una misma clave tanto para cifrar como para descifrar la información que se protegía. Bien, esto empieza a cambiar en esta década. Entonces, en 1997, la Electronic Frontier, que era una empresa, una compañía que vendía transistores, chips, microchips, tubos de vacíos, vendía hardware, componentes de electrónica en general, y tenía mucha potencia computacional. Entonces, lo que ellos establecían es que el algoritmo DES ya no era muy seguro para la tecnología actual. Y lo demostró con una de sus computadoras, en ese tiempo era una supercomputadora, que se dedicó a probar clave por clave todas y cada una de las combinaciones que se podían establecer con 56 bits. Y lo lograron, rompieron la clave de cifrado DES
era un estándar, o sea, que era protegida, era utilizada, perdón, para proteger todas las contraseñas o información. Y a partir de ahí es que surge una versión OpenPGP, en la que distintos fanáticos, por decirlo así, aficionados, se dedicaban a subir sus proyectos de nuevas claves de esto. Y 4 años después de esta inauguración, por decirlo así, en el 2001, la NSA, la asociación, la NSA, como dije, mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, auspicia una competencia para intentar establecer un nuevo estándar, pero el ganador ya no utilizaba la tecnología que se utilizaba antes, o sea, ya no utilizaba la criptografía de cifrado por bloques simétricos, sino con el algoritmo AES intentó promover el cifrado asimétrico. Es decir, que habían diferentes claves para proteger una información y luego para poder verificarla necesitabas 2 claves como mínimo. Luego en el 2004 nuevamente se demuestra que el algoritmo utilizado hasta la época era defectuoso. En este caso el hash MD5 es vulnerable otra vez por un ataque de colisión. Colisión quiere decir que nuevamente empezaron a probar clave por clave todas la permutación de combinaciones de claves que se podían intentar y encontraron cada una de las claves. Entonces lograron acceder a cualquier dispositivo alineado con este hash MD5. Y oiga, el primer sistema de criptografía cuántica es creado a partir de este punto y comercializado por ID Quantic. En el 2007, usuarios publicaron en una página las copias de las llaves de 128 bits usadas para proteger los videos High Definition DVD y Blu-ray. Esto antes se utilizaban esos discos de DVD y Blu-ray para una mejor calidad en los videos, ¿no? Pero también se podía almacenar muy grandes cantidades de información ahí. Y lo que se buscaba con esto era protegerlos más. No tanto por el contenido que se le daba o sea, de forma doméstica, sino más por las grandes empresas que solían almacenar información económica en esos discos. Y creo que hasta este punto no ha cambiado más. Gracias. Bueno, con respecto al año 2010, nosotros podemos visualizar que se publica la llave maestra de High Bandwidth Digital Content Protection, HDCP, y la llave de clave privada de la consola de PlayStation 3, como podemos ver en la pantalla. Más que nada, podemos rescatar qué es lo último en lo cual nosotros podemos ver con respecto al tema de encriptación, ya que la llave de la clave privada de la consola nos ayuda a que de esa manera nosotros podamos proteger toda nuestra información, tanto de PlayStation Network, y de esa manera no podamos mostrar de manera visible nuestra contraseña o toda nuestra información privada. Siguiente, por favor. Bien, para concluir esta presentación, a lo largo del desarrollo de nuestra vida como sociedad y del hombre, se ha demostrado que nunca se está lo suficientemente seguro como para pensar que tu información ya va a ser protegida permanentemente. Esto lo hemos visto en la última década, al menos, con muchísimos ataques en lo referente a ciberseguridad, tanto que la NSA ya tiene una sección dedicada a los torneos, a competencias, en las que la gente específicamente entra para romper el estándar actual. En su momento, en 1997, el estándar DES, roto por la empresa la Electronic Frontier Foundation. En el 2001, el estándar
AES, roto por Scott Florer, Itzik Banting y Adi Shamir. 3 personas, ya ni siquiera era una empresa. En el 2004, el hash MD5, roto por una computadora, no, una supercomputadora en IDE Quantic. Y casos similares. Entonces, pero esto también es algo bueno, es lo que se concluye de aquí, ya que gracias al avance de la potencia computacional, por decirlo así, que tenemos como por el avance de la tecnología, claro, esto logra perpetrar los algoritmos, el software que ya otros han actualizado, otros ya han utilizado, perdón, para proteger información, pero gracias a esto es que no, se actualiza también los medios de seguridad y se tiene un algoritmo, digamos, más eficiente que protege con mayor seguridad la información. Por ejemplo, hasta la actualidad, ya desde el 2010 es que no se ha roto el algoritmo actual, que si no me equivoco es de cifrado asimétrico, pero no recuerdo el nombre, pero es desde el 2010 que ya no se encuentran más perpetraciones. Y entonces, lo que concluimos es que para una mejora se necesita primero una ruptura para realizar un cambio, en lo referente a la criptografía al menos. Muchos intentos, claves, tratos, errores, y al final todo progresa. Muchas gracias.